Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, yo personalmente bien, la verdad. Bueno, y chicos, el día de hoy tenemos vídeo interesante, la verdad. Y es que hace ya semanas, o incluso diría que un mes, subí este vídeo que estáis viendo en pantalla y dije, si llega tal apoyo, hago una parte 2 o Deltarune y el simbolismo de sus personajes. Como llegó a tener mucho apoyo, subí este vídeo de acá, Deltarune y el simbolismo de sus personajes, y dije, si tiene mucho apoyo, hago Undertale y el simbolismo de sus personajes 2. Y sí, tuvo más apoyo que el primer vídeo, así que aquí estamos para Undertale y el simbolismo de sus personajes 2. Y nada más, chicos, abróchense el cinturón porque vamos a ver el simbolismo de Naztablu, de Muffet, de Asriel, Flowey, Chara, Monster Kid y Matt Mew Mew. Así que vamos al lío. Empezamos por Naztablu, que muchos de vosotros ya sabéis quién es un fantasma que se muestra melancólico y apático. Y básicamente este personaje lo que intenta simbolizar es la soledad, la tristeza y la depresión, porque lo vemos un poco solitario siempre, como que vas a su casa y está un poco rarillo, ya que está solo y lo que hace para desahogarse es escuchar música, gente. Y bueno, cuando interactuamos con el personaje se nos muestran temas como son la amistad y la empatía, mostrando cómo el apoyo emocional puede ayudar a cualquier persona cuando lo necesite a superar la tristeza. Una historia muy bonita, la verdad, Naztablu en mi corazón siempre. Luego vamos con Muffet, que es una araña que vive en Hotland y básicamente es la dueña de una tienda de pasteles. Y básicamente su personaje simboliza la avaricia y la crueldad. Algo muy interesante es que este personaje simboliza algo que ningún otro personaje da a ver en el juego. Lo que simboliza pues es temas relacionados con el dinero y cómo básicamente el dinero puede llegar a cambiar a las personas y puede corromperlas. Sin embargo, como sabemos, si le pagamos no nos hace nada, pero si no le pagamos el dinero que nos pide, pues tenemos uno de los mejores temazos de Undertale. Vamos con Asriel y Flowey, y me diréis, ¿por qué haces Asriel y Flowey juntos? Porque Asriel y Flowey son lo mismo, por si no lo sabíais. Perdón por el pequeño spoiler, pero creo que a esta altura todos lo sabemos, ¿vale? Si no, lo siento mucho, de verdad, lo siento muchísimo. Y básicamente, pues como ya acabo de decir, Asriel es un personaje que se convierte en Flowey debido a pues a que se queda ahí en las flores y le pasa tal movida y tal. Pero lo que sí que sé deciros es que Flowey actúa con una actitud sádica y manipuladora, como ya lo vemos durante todas las rutas. Es un manipulador, un egoísta y todo lo malo, ¿no? Pero bueno, Asriel simboliza la inocencia perdida y el conflicto interno, porque como sabemos, por dentro Flowey es Asriel y están peleando por ser cada uno, ¿no? Creo que esto se acaba de entender, ¿no? Básicamente es una pelea interna entre dos personalidades, básicamente. Su transformación en Flowey representa la falta de empatía y el deseo de poder absoluto, y cómo la ausencia de alma, moralidad y felicidad puede corromper hasta la persona más inocente, que en este caso es Asriel. Qué duro, ¿eh? Pero no pasa nada porque vamos con Chara, que como sabemos es Frisk, pero malo. Bueno, no llega ni a ser ni siquiera un personaje, sino como un ente, un personaje muy misterioso, y que hay diversas y millones de teorías sobre este personaje. Que por cierto, hablando de teorías, también subí este vídeo emitiendo teorías cringe de Undertale, que posiblemente será en una parte 2 próximamente, así que si queréis estar al tanto de este vídeo y de los próximos simbolismos de los personajes de Deltarune y Undertale, no olvidéis darle like y suscribiros a este canal, que poco a poco vamos creciendo. Y la verdad, muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo estos últimos 2 meses, la verdad. Ahora sí, vamos con Chara, que básicamente es el lado oscuro del protagonista, ¿no? Pero bueno, mientras algunos lo ven como el reflejo de la determinación, pues Chara va tirando más su personalidad hacia lo que es la malicia y la violencia y la sed de poder, y ya que como podemos ver quiere más y más y más. Este ente, este personaje es lo que quiere a lo largo del juego, ¿no? Pero bueno, vamos con Monster Kid, que para los que no sepáis quién es el pana este de aquí. De todas formas, la miniatura lo habréis visto seguramente, y es el que está con nosotros antes de la batalla de Undyne, y que por si no lo sabéis, admira a Undyne, de hecho, es su fan número 1, y muestra una gran determinación a pesar de ser frágil e inocente. Y su personaje simboliza, como acabo de decir, la inocencia, la admiración
la valentía, sobre todo en momentos adversos, porque Monster Kid representa la importancia de mantener la esperanza y luchar hasta el último momento, incluso en las circunstancias que son difíciles, porque como podemos ver, incluso cuando queremos atacar a Undyne y la ruta genocida, intenta defender a Undyne, él, un ser inofensivo. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es que este personaje no tiene ningún tipo de sentido. No pasa nada porque vamos con Mad Mew Mew. Mad Mew Mew es un personaje exclusivo de la versión de Switch, que básicamente tiene el arma de, si no me equivoco, Mad Dummy, si mal no me equivoco, pero traspasada esta muñeca Mad Mew Mew, que básicamente aparece en un anime ficticio dentro del juego, y básicamente simboliza la obsesión y exageración de la fama y la popularidad, algo muy parecido, pero muy parecido a Metator, ya que este personaje se utiliza para explorar los peligros de la idolatría y cómo puede afectar negativamente a las personas y su percepción de la realidad. Y sí, básicamente esto se puede saber, ya que vamos a ponernos en el papel de que tú ahora mismo eres Freeze, ves a Mad Mew Mew y como eres fan de Mad Mew Mew, pues dices, oh madre mía, es Mad Mew Mew, pero luego te acercas y es mala, la verdad, bastante duro, porque básicamente nos habla de que no tenemos que dejarnos llevar por las apariencias, por muy fans o obsesos que seamos de este personaje o de esta figura pública. Así que sí, chicos, esto es lo que simboliza Mad Mew Mew. Así que en fin, chicos, hasta aquí el vídeo de Undertale y el simbolismo de su personaje 2. La verdad tenía muchísimas ganas ya de hacer esta parte 2, de verdad muchísimas. No olvidéis darle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.